Y bueno, pues todos estos problemas que tuvo Vincent desde su infancia, su juventud, esto de la oreja y todo eso, lo hacen pues que en varias ocasiones haya sido recluido en sanatorios mentales. Estamos hablando de sanatorios mentales, si podríamos llamarlos psiquiátricos, pero estamos hablando de 1800, finales de 1800, ¿no? Entonces, estos psiquiátricos pues, eran muy distintos a lo que hoy conocemos como los psiquiátricos actuales. Y es recluido varias veces, algunas veces es recluido él mismo, voluntariamente se recluye, y es en uno de estos talleres, perdón, en uno de estos sanatorios, donde él tiene la oportunidad de tener un taller. Y en este taller es donde es en 1889, si no mal recuerdo, en Saint-Rémy, en Francia. Él se interna voluntariamente y es donde probablemente eh, pinta la noche estrellada, ¿no? Y empieza con esta idea de los remolinos que tanto conocemos de Vincent Van Gogh, que son tan conocidos. Ahí muy probablemente es internado en este sanatorio, en donde empieza a pintar este tipo de cuadros. Hay varios intentos de tratarlo en estos sanatorios, en donde se interna, en unos voluntariamente, en otros pues es internado por la autoridad, ¿no? Y lamentablemente no hay en esa época una psiquiatría, una psicoterapia, una psicología que lo ayudara mucho. Entonces tiene muchas recaídas, no hay mucho progreso. Lamentablemente pues le toca una época complicada en la que la psiquiatría pues estaba en pañales, ¿no? Estaba empezando. Entonces uno de los doctores que lo trata es el doctor Gachet, francés, en Auvergne, en Francia. Y con él entabla una relación muy interesante, pero que ahorita sería pues no lo más apropiado, porque es su médico tratante. Sin embargo, entabla una amistad con él, una amistad que va más allá de lo profesional, y que en esta amistad se da una rivalidad, porque el doctor Gachet también era amante de la pintura, pero él nunca fue bueno. Él quiso ser artista, sus papás lo obligan a que estudie medicina, entonces estudia medicina a la fuerza. Y es muy interesante porque él pues se esfuerza mucho por tratar de pintar, y de repente llega este paciente que supuestamente está, como decían en ese entonces, estaba loco, se había mutilado la oreja, que recaía mucho, que estaba en sanatorios. Llega y de repente lo que él en toda su vida había intentado hacer, llega este personaje y en 2-3 horas hace lo que él no dice. Su hija, la hija del doctor Gachet, dice, es que Vincent hacía lo que mi papá no podría hacer en 2 o 3 vidas, y él lo hacía en 2 o 3 horas, ¿no? Entonces ahí entra una rivalidad que pues no es nada sana, obviamente, en una relación en donde el médico se supone que es el que está ahí para, pues, para apoyarlo, todo eso. Y esto va a tener muchas consecuencias más adelante con Vincent y este famoso doctor Gachet.
Sí, bueno, lo que el doctor Gachet diagnostica en Vincent Van Gogh es lo que se le conocía en ese entonces como melancolía, ¿no? La melancolía, angustia, ansiedad. Pero la melancolía básicamente es una especie de depresión. Entonces él lo que diagnostica en Vincent es una depresión, una soledad muy fuerte, que tal vez venga pues acarreando de todo esto, de esta historia que hemos hablado. Y eso es lo que él diagnostica, pero esta mala relación que entabla con él y esta rivalidad que tiene con él, pues tiene muchas consecuencias, y por eso hablamos en algunas de las primeras cápsulas, si te acuerdas, Omar, de este tema tan importante de la empatía, de la conexión que debe de haber entre el psicoterapeuta y el paciente, o el analizante y el analista. En algunas psicoterapias les llama empatía, en otras se les llama rapport, en otras se les llama, como el psicoanálisis, transferencia, pero pues se da una muy mala relación entre entre el médico y el paciente, y pues en ese entonces no estaban definidas muchas cosas. Entonces se hacen amigos, pero a la vez son rivales. El doctor Gachet envidia la habilidad que tiene su paciente, y todo esto tiene consecuencias. Y una de las consecuencias más graves es, por ejemplo, que en una de las riñas que tiene con este doctor, el doctor le dice, bueno, empiezan a discutir porque, bueno, la historia es muy interesante, pero no nos vamos a alargar mucho, porque al parecer había algo entre la hija del doctor Gachet y Vincent Van Gogh. La hija del doctor Gachet era mucho más grande, sin embargo estaba enamorada de Vincent Van Gogh. Cuando muere Vincent Van Gogh, después ella se queda soltera. El cuadro que Vincent pinta cuando ella está tocando el piano, ese cuadro estuvo 44 años colgado en la habitación de esta mujer que se queda soltera, ¿no? Entonces, bueno, eso nos dice algo. Pero bueno, el tema es este que te comentaba de la empatía, de la importancia de la conexión, del vínculo, de la aceptación del paciente, del no juzgar, del que todo sea bienvenido, del que el paciente se abra, pues no sucede de la mejor manera entre el doctor Gachet y Vincent Van Gogh, de tal forma que en una de las discusiones que tienen, el Vincent le empieza a decir al doctor Gachet que es un fracaso como pintor, y que pues que toda su obra es que su obra pues simplemente no sirve, ¿no? Entonces el doctor Gachet se enoja, y entonces le dice que si él se da cuenta de la carga que está haciendo para su hermano Theo, que es el que estaba funcionando como su mecenas, prácticamente Theo, su hermano, pagaba por todo el material y la estancia y todo este tipo de cosas que Vincent utilizaba en ese momento. Y entonces este doctor le dice: tú sabes la carga que está haciendo para tu hermano Theo, probablemente lo estás matando, porque bueno, su hermano Theo tenía sífilis, entonces estaba en una etapa difícil de su vida. Y bueno, también es importante decir que también Vincent tenía sífilis. Entonces el doctor le dice esto a Vincent, y Vincent entra en crisis.
obviamente sale de ahí azotando la puerta, se pelean totalmente, el doctor Gachet sale atrás de él, bueno, se hace todo un escándalo que se entera todo el pueblo, obviamente, y a raíz de esto es que se suscita esta escena del suicidio, ¿no? Y ya bueno, entrando en términos ya más actuales, ya podríamos decir que algunas de los diagnósticos que podrían darse en el caso de Vincent Van Gogh sería, por ejemplo, son diagnósticos a posteriori, obviamente, ya con criterios de la psiquiatría, de la psicología, de la psicoterapia moderna. Sería, por ejemplo, la bipolaridad, un trastorno limítrofe que precisamente ya hablábamos de esto, el control de impulsos, ¿no? La dificultad de control de impulsos en este tipo de trastornos, una posible esquizofrenia que ya implica alucinaciones, delirios, etcétera, o una posible neurosífilis también, causada por la sífilis que padecía. Entonces, bueno, ya actualmente pues ya podríamos dar otros trastornos que pues, ha sido pues por los avances que ha tenido la ciencia, pero en ese entonces obviamente eran desconocidos, ¿no? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, y bueno, imagínate, ¿no? Pues tener de paciente a Vincent Van Gogh, pues hubiera sido, pues, para empezar, pues, híjole, yo creo que una admiración, pues, muy grande, porque, bueno, a mí me encantan sus obras, entonces, para empezar sería una admiración muy grande, pero, bueno, lo que trataría de hacer es precisamente hacer lo que no hizo el doctor Gachet, ¿no? No, pues, obviamente no. Con un paciente lamentablemente no se puede entablar una amistad como tal, porque ya lo vamos a platicar más adelante, no, ahorita no es tema, pero vamos a platicar por qué hay que poner ciertos límites en la terapia. Y uno de ellos es que lamentablemente o se es terapeuta o se es amigo. No se pueden ser las dos cosas a la vez. Un cirujano, lo más recomendable es que no vea a un familiar. Pues sí hay ciertos límites que hay que poner en la psicoterapia. A eso se le llama encuadre. Y ese encuadre establece esos límites precisamente, que son límites sanos para que se pueda desarrollar la psicoterapia. Pero eso no quita que tú como psicoterapeuta seas empático, seas receptivo. Y como dice por ahí un psicoterapeuta, un psicoanalista que por ahora se me olvida su nombre, se apellida Lieberman, dice que todo sea bienvenido, que todo lo que comenta el paciente sea bienvenido. Entonces ahí entra el no juzgar, el ser amable con el paciente, el aceptarlo como es, el tratarlo inclusive con ternura, el tratarlo con amor, para que poco a poco vaya haciendo suyas esas características que en psicoanálisis, por ejemplo, se llamarían introyectos, que a lo mejor le faltaron en sus primeras vivencias y no las tiene, y entonces que vaya introyectando esa empatía, esa amabilidad, ese tratarse con bondad, ese autoamarse, ese ser amable consigo mismo, que tal vez no tuvo la oportunidad de tener o no ha tenido la oportunidad de conocer. Entonces, tratarlo con ternura, tratarlo
sin juicio, aceptando a la persona tal cual es, ¿no? Y valorándola tal cual es.